Gabriel Esteban, un niño de 5 años víctima de la obsesión de su padre. Consuelo vivía con Gabriel González. Tenían un hijo en común, un niño de 5 años. El clima del hogar estaba enmarcado por maltratos verbales como predominantes hacia la mujer, quien aproximadamente en abril del 2022 decidió ponerle fin a la relación. Pero Gabriel no estaba conforme con eso, entonces cambió el tipo de maltrato por una violencia vicaria, que consiste en utilizar al hijo para dañar a la madre o al padre según sea el caso. Y Gabriel era el promotor de este tipo de método de manipulación. Este es el nuevo caso que vamos a ver hoy en Diégesis, historias reales. Consuelo se dedicaba a trabajar en su casa como modista y esto le permitía estar al pendiente de sus 2 hijos, un niño mayor que no era de Gabriel y el pequeño Gabriel Esteban. Este hombre sabía claramente cómo era su devoción como madre, sabía que su debilidad era precisamente sus hijos y quiso utilizar una manera de hacerla sufrir por decidir separarse de él y haber empezado una nueva relación. La primera estrategia que empezó a utilizar fue quitándole al niño, y es así que interpuso una demanda aludiendo a que Consuelo maltrataba al niño y su error antes de acudir a la primera cita fue llevarse al niño. Consuelo se dirigió al día siguiente al Bienestar y dijo que Gabriel se había llevado al niño. El funcionario que llevaba el caso atendió a la madre del niño y le propuso hacer algo sin que el padre del niño se enterara de lo que iban a hacer, mucho menos que ellos tenían el conocimiento que el menor estaba con él. Entonces el funcionario quedó en que le iba a llamar y le dijo que se adelantaría a la audiencia para la custodia del niño. Gabriel asistió a la citación y en el momento le dice que debía hacer unas declaraciones y le piden que jure decir toda la verdad y nada más que la verdad. Y él manifestó que así sería. Gabriel González inicialmente le había enviado un audio a Consuelo que le decía que el niño lo tenía la anterior pareja de él, con quien también tenía un hijo. El funcionario del Bienestar le pregunta quién tenía al niño y Gabriel manifiesta que él, y le dice en ese momento dónde él estaba, y el hombre dice que estaba trabajando, y fue cuando el funcionario le vuelve a preguntar quién tiene al niño. Pues se supone que él estaba trabajando, ¿cómo iba a estar el niño con él? Y fue cuando Gabriel decidió responder que estaba con una hermana. Entonces el funcionario le dice que no coinciden los acontecimientos y que ya ve que está diciendo mentiras y juró decir la verdad. Por esas circunstancias, el funcionario le ordenó que llevara al niño al Bienestar. Gabriel entonces se dirigió a buscar al niño, lo llevó a la institución de Bienestar y en esa audiencia le dieron provisionalmente la custodia a Consuelo, la madre del niño, y Gabriel tendría derecho a estar con el niño cada 15 días. Para el 24 de octubre tendrían nuevamente una citación para definir con quién se iba a quedar el niño. Pero las cosas no quedaron tranquilas, pues el hombre seguía mandando mensajes de texto, llegando a la casa de ella en horas muy tardes, la acosaba y le colocaba demanda constantemente. Como resultado de ello, cada 3 veces a la semana llegaba la policía porque supuestamente se había reportado un niño maltratado y ellos revisaban y no encontraban ningún signo de violencia. Y es así que Consuelo le explicaba a la policía lo que estaba pasando entre ellos. Debido a la situación, la hermana de Consuelo, quien es muy unida con ella, le aconseja que lleve ese caso a la fiscalía
y fue así que ella hizo la denuncia y fiscalía lo mandaron para comisaría y es allí donde empiezan a llevar un proceso. En esa última cita, el 23 de septiembre de este año, le colocaron a Gabriel una caución monetaria de 3 salarios mínimos y que desistiera de colocar denuncias de maltratos inexistentes en contra de Consuelo. Le ordenaron asistir a terapia psicológica. A partir de ese momento se calmó la situación y en las conversaciones de Consuelo con su hermana, ambos creían que ese había sido un stop para Gabriel porque había dejado de llamar al niño a las 5 de la mañana por videollamadas pidiéndole que le mostrara con quién estaban y quiénes estaban ahí. Aparentemente Gabriel daba a demostrar amor por el niño. Era atento, cuidadoso y no era violento con él. El pequeño se sentía confiado con su padre y era respetuoso con él. Gabriel Esteban era un niño amoroso y tenía el sueño de comprarle una casa a su mamá, puesto que ellos vivían en una casa en alquiler y en un barrio de muy bajos recursos. Por ello, a pesar de que Gabriel tenía orden de alejamiento de Consuelo, no la tendría sobre el niño, puesto que no habría existido evidencia de maltrato por parte de él en contra del niño. El pasado 1 de octubre, Gabriel fue a recoger al niño a casa donde vivía con su madre para llevarlo a celebración de amor y amistad en un parque. El niño estaba feliz porque lo iba a recoger su papá. Cuando finalizó la reunión, él llevó al niño a casa de su madre. Le pidió prestado el baño donde dejó escondida una USB. Contenían información de lo que iba a acontecer. Le pidió llevarse al niño para pasar el fin de semana con él. Gabriel se lleva al menor. Pasa el domingo con el niño. Hacia las 9 de la noche, Gabriel le envía un mensaje a su hermana diciéndole que no regresaría y que buscara algunas de sus pertenencias que había dejado en su moto en un barrio donde él la había colocado para que ella la encontrara, pues todo lo tenía planeado. La hermana de Gabriel revisó la moto y encontró 8 millones de pesos y un documento que le daba indicaciones de lo que debía hacer con sus cosas. Como a las 10 de la noche le envía un mensaje a Consuelo diciéndole que había dejado una USB en el baño, que la revisara. Consuelo, al encontrar la USB, la revisa y observa que hay 2 videos. El primer video era sobre reclamos a ella de todas las situaciones que habían vivido en su relación. Y en el segundo video le anuncia lo que iba a sucederle al niño para que ella sufriera. Al instante, Consuelo, la madre del niño, se dirige a la policía en el municipio de Tocancipá, donde vivía Gabriel, y las autoridades activaron la red de búsqueda inmediatamente. Buscaron en cámaras de seguridad y encontraron que se dirigió hacia Melgar, un municipio del Tolima ubicado a 3 horas de Bogotá. Y en la madrugada del 2 de octubre, alrededor de las 4 de la mañana, Consuelo recibe un mensaje de Gabriel en donde le decía lo que había hecho con el niño, que lo había asesinado a las 3:55 a.m. mediante asfixia y que se iba a suicidar, algo que al parecer no era realmente contemplado por él porque no lo hizo. Además, no mostró ningún cambio en su estado emocional. Duró aproximadamente 3 horas dentro de la habitación del hotel con el niño y salió a las 6 de la mañana. En las cámaras no se observa nada fuera de lo común. El hombre habría salido sin un equipaje y avisó en recepción que iría a comprar desayuno. En el hotel hubo cambio de turno y como no se hizo la entrega de la habitación, la persona encargada de los oficios varios fue a ver para hacer el aseo, pero solo abrió un poco la puerta, pues se observaban los bolsos que llevó Gabriel en la mesa y cerró la puerta inmediatamente.
y dijo al administrador que todavía había personal en el lugar porque estaba el equipaje. La policía estaba en la búsqueda del niño y llamaron al hotel por el logo que se observaba en el mensaje que le envió a Consuelo y preguntaron por el hombre y efectivamente era el lugar donde se había hospedado Gabriel junto con su hijo. Y las autoridades se dirigieron inmediatamente al hotel y encontraron al niño en la habitación en las horas de la noche del lunes. En la búsqueda del asesino del menor, agentes de la policía de tránsito lo ubicaron en la vía de Melgar Giraldo, en un bus que se dirigía hacia la ciudad de Cali, y le ofreció dinero a los policías para que lo dejaran en libertad. Por este hecho, el hombre fue capturado por el delito de cohecho, pero el hombre le dieron libertad por unos segundos, puesto que inmediatamente lo volvieron a recapturar por el homicidio de su hijo. Cuando la policía le dijo que tenía derecho a llamar a alguien, él decidió llamar a Consuelo y le dijo que era para que ella supiera lo que había hecho. La fiscalía le imputó cargos por el delito de homicidio y Gabriel aceptó su responsabilidad. Ahora, el confeso asesino de su propio hijo, Gabriel Esteban, el niño de 5 años, puede recibir una condena por lo menos de 50 años por tratarse por un crimen cometido en contra de un menor de edad. Su confesión puede acelerar la condena. Gabriel González, el progenitor de Gabriel Esteban, el niño, no estaba vinculado por el amor con su hijo, sino que más bien estaba vinculado con él por su deseo de control sobre la madre. Algo que es muy complicado de dimensionar ante las apariencias que mostraba el daño inminente que estaba estratégicamente planeado por el hombre. No es una persona que se le puede acusar de tener problemas mentales, puesto que es una persona que decidió inducir su maldad sobre un inocente y sobre su expareja, a quien nunca amó, sino que se obsesionó con poseerla. Hasta aquí llegó nuestro caso de hoy. Les agradezco por la atención prestada y por sus comentarios respetuosos. Recuerden suscribirse para estar conectados con Diegesis Historias Reales.